Género narrativo. La narrativa es un género literario fundamental, genéricamente escrito, con derivaciones técnicas formales de audio, narración en historieta, cinematografía, telenovela serial, televisivo, videojuego, infografía, que en su forma clásica recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador. Si no los presentara, sino que sucedieran sin mediación, sería directamente teatro o género dramático, que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Utiliza la prosa en sus formas de narración y descripción y posee numerosos subgéneros, entre los que destacan especialmente la epopeya, la novela y el cuento o relato corto. En la narrativa pura suele dominar la tercera persona, él, ella, ellos, ellas, aunque también la hay menos pura en segunda persona, novela epistolar, o en primera, novela picaresca, falsa, autobiografía o mixta. Por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, novela escrita en primera, segunda y tercera persona. En ella se denominan los tiempos verbales pretéritos o pasados, especialmente los perfectos, que son los que hacen avanzar la acción, aunque también los imperfectos que la evocan o describen. En ella el autor suele esconderse bajo la máscara de un narrador de distintos tipos, participe, omnisciente, etc. Y posee una extensión bastante larga. Por lo general, su forma y estructura es proteica y muy cambiante. Tiende a englobar además otros géneros. En El Quijote de Miguel de Cervantes y de la historia de Genji de Murasaki Shikibu. Primeras novelas modernas de Occidente y de Oriente. Cada una hay diálogos casi teatrales, discursos, poemas, monólogos, otras narraciones intercaladas. ¿En dónde se encuentra el género narrativo? Los orígenes del género narrativo se encuentran en la épica, que constituye uno de los más antiguos e importantes géneros. El desarrollo de la épica implica su propia transformación, pues paso del género narrativo escrito en verso a la novela. El emparente entre la épica y la novela se manifiesta en la representación de un mundo cargado de elementos, ideas, personas, valores, tipos de mundo, etc., con una perspectiva temporal que tiende a favorecer la narración en pasado. El género narrativo forma parte de la producción literaria en la que el autor quiere exponer hechos históricos o reales, imaginarios o fantásticos. Se basa en un texto que explica una historia desde un punto de vista determinado. La narración suele estar escrita en prosa, es decir, se opone a la poesía que usa el verso, aunque hay prosa poética y poemas en prosas. Por otra parte, los textos narrativos se oponen al descriptivo, aunque la ficción suele mezclarlos. Los expositivos, donde hay una explicación como en los libros de texto, los instructivos y los argumentativos. La narrativa pues puede encontrarse en textos de no ficción. Tipos de narradores. Narración es algo que contado realizado por los personajes que viven la acción del relato. Quien se encarga de contar el relato es la figura del narrador, o sea, el emisor ficticio de la obra que la presenta, o los lectores. Para esto se elige el modo de narrar, se ubica en una forma determinada en relación con el relato. El autor es el mismo que el narrador. El autor es el ser humano que escribe el texto narrativo, en tanto el narrador es la voz por medio de la cual se accede al relato. Del narrador es creado el autor en conjunto con el texto, y su configuración depende de las intenciones del autor. Es un ser ficticio que se disfraza. En estos tipos de autores cabemos mencionar que hay tres, de las cuales está el narrador protagonista, que es un personaje que relata su propia historia, de la cual es el personaje central. Número 2. Narrador personaje secundario. Participa de la historia, pero no es el actor principal, sino que actúa como colaborador. Es un personaje que desde su particular punto de vista cuenta los hechos de los que fue parte. Narrador testigo.
Es aquel que conoce los hechos porque los presenció, pero no participa directamente de la acción que se haya de contar en la historia. Una tercera posibilidad es conocer el narrador por la persona gramatical. Dependiendo de la persona utilizada se pueden diferenciar en tú, yo, él, que son divididas en tres personajes. La primera persona es el narrador describiente de la acción realizada por otro sujeto, dirigiéndose a ese sujeto con la segunda persona gramatical. Tú olerás en el fondo de tu dolor ese incienso que no acaba de disiparse. Primera persona de yo se identifica como el narrador, puesto que relata los hechos que él mismo realiza o ha realizado. Yo sobreviví, Regina. ¿Cómo te llamabas? Tercera persona, él. Es la forma gramatical que usualmente se identifica como el narrador omnisciente, puesto que narra la acción realizada por otros. El aparato, las cortinas, el respiro, el aire limpio. Y subgéneros. La narración. Los elementos son narrador, personajes, acción, espacio, tiempo y lenguaje. Narrador, interno y externo. Personajes, protagonistas y secundarios. Acción, trama. Espacio, real o ficticio. Tiempo, externo y interno. Lenguaje, verbos, marcadores temporales, descripciones, diálogos o monólogos. Subgéneros literarios. Cuento, novela. La novela se clasifica en 6 partes. Ahí está la novela futurista, novela realista, novela histórica, novela de aventura, novela de amor y novela negra. Otros subgéneros literarios está la leyenda y poemas épicos. Los elementos del género narrativo se dividen en 7 partes. Como primera tenemos las características de lo que es el género, como segunda las manifestaciones del género narrativo, personajes, modos narrativos, quinta técnicas narrativas, 6 mundos posibles, 7 formas históricas del género. De estas 7, como siguientes diapositivas tenemos la descripción de cada una de ellas, de cómo se generan, de cuáles son y sus fundamentos. Características del género narrativo. Es una narración en prosa. Lo que se narra puede ser real o ficticio. Consta de un narrador que cuenta la historia y de personajes que la protagonizan. Existen personajes principales y secundarios. Esos personajes están ubicados en un espacio y tiempo determinados. Dentro del género narrativo hay distintas clases de narraciones. Las más usuales son el cuento, la novela, la crónica, la fábula, el mito y la leyenda. Manifestación del género narrativo. Manifestación de la narración. Cuento y novela. La narración es un relato que alguien cuenta y se puede manifestar de dos formas, como lo son el cuento y la novela, que se hallan entre las formas más comunes y conocidas dentro del género narrativo. El cuento es un relato de extensión breve que utiliza un lenguaje sencillo y fácil de comprender por el lector. No presenta gran cantidad de personajes y se centra en el desenlace de la historia, pues es allí donde recae todo el peso de la misma. El cuento está conformado por una serie de características distintivas, entre las que están brevedad del relato, pocos personajes, presenta una sola acción y un solo tema a tratar, sin ahondar en tantos detalles innecesarios para la narración. Un final, por lo general, rápido e inesperado. A diferencia del cuento, la novela es de corte mucho más extenso y abarca una variedad de tiempos y espacios muy diversos en una misma obra, siendo un relato narrativo de mayor elaboración que se desarrolla en un mundo irreal. Debemos tener en cuenta que la novela busca configurar una imagen del hombre y del mundo con el fin de criticar y burlarse de ello, ironiza entre ellos.
Esos son los elementos de la narración que lleva a cabo las acciones contadas por el narrador. Según su función, las funciones principales, aquel o aquellos que destacan sobre los demás. El inciso A sería protagonistas, en torno a él o ella gira el relato. Necesariamente ha de destacar por encima de todos. Uno sería individual, es un personaje concreto, y el segundo es un colectivo, es un conjunto de seres que han perdido sus atributos individuales para pasar a funcionar como un grupo. El héroe sería antagonista, se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella, el individual y el colectivo. El número 2 sería secundarios, aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquiere relevancia en algún episodio. Sirven para conocer mejor a los personajes principales que son importantes para que la acción avance. Y los fugaces, sería el número 3, aquellos que aparecen en algún episodio con una función poco importante y desaparecen en los restantes. Técnicas narrativas. Las técnicas narrativas o recursos narrativos son modos ordenados que utiliza el escritor para atraer al lector hacia la realidad que está dentro de una historia contada. Collage. La perspectiva absoluta, la perspectiva múltiple, monólogo interior, soliloquio, flujo de la conciencia o corriente de la conciencia, la interactividad lectoral, participación del lector, neologismo, inmediares, en latín, hacia la mitad de las cosas. La técnica narrativa es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria, teatral, cinematográfica o musical utiliza para transmitir la trama al lector. Narración. El proceso de presentación de la narrativa se produce por el modo narrativo. Mundos posibles. La teoría de los mundos posibles, el mundo del autor y el mundo de los personajes. Para explicar la naturaleza del mundo del autor y del mundo de los personajes, resulta de gran utilidad la teoría de los mundos posibles, desarrollada por Tomás Albaladejo, 1986 a 1992. Dicha teoría se presenta como una forma de explicación de la realidad, ampliamente entendida está, pues de ella forma parte tanto el mundo real efectivo objetivo como los mundos alternados de este. Albaladejo, 1986 del 76, por lo que sirve tanto para explicar nuestro comportamiento en la vida real como el comportamiento de los personajes que pueblan los mundos de ficción, entendidos como mundos alternativos de la realidad. Tomás Albaladejo contempla la existencia de tres tipos de modelos del mundo por los que se rige la creación de todas las obras narrativas. Así, el tipo 1 de modelo del mundo es el de lo verdadero, y a él corresponden los modelos del mundo cuyas reglas son las del mundo real objetivamente existen. Autografías, libros de viajes, memorias, entre otras. El tipo 2 de modelo de mundo es el de lo ficcional verosímil, al que corresponden los modelos de cuyas reglas, sin ser las del modelo real objetivo, están contribuidas de acuerdo con esta novela realista, novela naturalista, entre otras. Y el tipo 3 de modelo del mundo es el de lo ficcional no verosímil, al que corresponden los modelos de mundo. Formas históricas del género narrativo. Novela, relato centrado en varios sucesos o acontecimientos, múltiples personajes y ambientes. Privilegia el desarrollo profundizado en los sucesos, sus personajes y ambientes, alternativamente descriptiva. Como podemos ver, la novela El Imagen es una novela de Isabel la Católica o El corazón de una reina. Esa es una novela. Y los personajes podemos ver es como
ese tal gatito que ves en esa imagen, tal gatito entrando en una puerta. El animal es un personaje y el ambiente está en una casa. Tipo de narraciones. Dentro del género narrativo existen diversos tipos de narraciones. Los 5 más frecuentes son cuento, novela, leyenda, mito y crónica. El cuento se trata de una narración de extensión breve que puede tener una trama real o imaginaria. Cuenta con unos pocos personajes y su argumento es sencillo y accesible. La novela, a diferencia del cuento, se trata de una narración extensa en la que podemos encontrarnos con cierta complejidad en su argumento, además de una cantidad indefinida de personajes y de historias cruzadas dentro de la trama principal. La leyenda es una narración que combina hechos verídicos o naturales con hechos sobrenaturales y se transmite entre generaciones, formando parte de las creencias populares de un lugar. Se ubica en un tiempo y un lugar conocidos, características que le aportan verosimilitud. El mito es un relato tradicional propio de una zona que forma parte de una creencia y cultura de una comunidad, al igual que la leyenda, pero en este caso son protagonizados por criaturas sobrenaturales y seres extraordinarios, como dioses, monstruos o héroes. La crónica se trata de una narración compuesta por diferentes hechos históricos narrados en orden cronológico, según el momento en que ocurrieron. Una crónica puede ser narrada en primera o en tercera persona.